En esta oportunidad vamos a ver la clasificación de espacios deportivos por sus características. Recordemos previamente que en videos anteriores hemos visto lo que son la clasificación de infraestructura deportiva por su uso, que se clasificaba en infraestructura de masificación, entrenamiento y competencia, y luego pasamos a ver lo que eran las tipologías de instalaciones deportivas. En esta oportunidad vamos a tratar lo que es la clasificación de espacios deportivos por sus características. Entonces, los espacios deportivos, por sus características, se clasifican en espacios deportivos convencionales, espacios deportivos singulares, espacios deportivos simbólicos, también conocidos como temporales o efímeros, y espacios deportivos no convencionales o adaptados. Entonces, recordemos que la definición de espacio deportivo es el espacio en el cual se desarrolla la dinámica deportiva, la dinámica de práctica deportiva, de competición. Entonces, tengamos eso en claro, ¿no? A ver, digamos, repetir. La infraestructura deportiva es digamos, la instalación física, su equipamiento y los servicios que le dan soporte a los servicios deportivos, valga la redundancia. La instalación deportiva es el espacio físico de la infraestructura deportiva y el espacio deportivo es el componente protagonista donde se desarrolla la dinámica deportiva. Entonces, teniendo eso claro, pasamos a ver cada uno de los tipos, por decirlo de alguna forma, de espacios deportivos que existen. Los espacios deportivos convencionales, empezamos con ellos. Estos espacios deportivos convencionales son los que han sido específicamente construidos para la práctica deportiva. Suelen tener dimensiones y características estandarizadas, que pueden cambiar dependiendo del nivel de práctica o el nivel de competición, pero digamos, existen especificaciones fijas para cada uno de los niveles de práctica deportiva. Ahora, bien pueden ser espacios reglamentarios o no reglamentarios. Esto, digamos, debido a la amplia variedad de disciplinas deportivas y el distinto nivel normativo que existe en cada federación, nos vamos a encontrar con espacios deportivos que pueden cumplir o no con las reglas que establecen estas federaciones deportivas. Y algo importante es que estos espacios deportivos convencionales se subdividen a su vez en canchas o pistas pequeñas. Ahora, tengamos claro, canchas es una terminología que se suele usar aquí en Perú y posiblemente en algunas latitudes de nuestra región, en algunos países de nuestra región, debido a que el término cancha viene del quechua, ¿no? Y su, digamos, su acepción es un espacio destinado a la práctica de ciertos deportes o espectáculos. En otros lugares, en España, por ejemplo, el término más usual o el que se suele emplear para lo que nosotros conocemos como canchas es pistas. Nosotros aquí estamos acostumbrados a usar el término pistas de repente para una pista de atletismo, una pista de trote, una pista de ciclismo, ¿no? Para algo que tiene un circuito en particular, pero en España se usa indistintamente para lo que son, por ejemplo, esta imagen de la foto, allá se les refiere como pistas de tenis, ¿no? Entonces, como existe amplia bibliografía que es de origen español, debemos tener eso bastante claro, ¿no? La definición específica de pista es espacio acotado para ciertos tipos de carreras, juegos o competiciones, en hipódromos, velódromos, estadios, campos de tenis, etcétera. Entonces, la acepción, digamos, de pista es bastante más amplia que lo que nosotros en nuestros países estamos acostumbrados, o en nuestro país estamos acostumbrados a usar. Y luego, el término campo es un término bastante más amplio, que podemos hablar de campos pequeños, campos grandes. Eh, el campo es un terreno de juego, localidad o instalación donde se practican o contemplan ciertos deportes como el fútbol, ¿no? Entonces, teniendo eso claro respecto a las definiciones, rebobinamos, ¿no? Tenemos que los espacios deportivos convencionales se subdividen a su vez en canchas pequeñas, en campos grandes, como un campo de fútbol de repente, salas grandes y pequeñas, básicamente para que cumplan con el requisito de ser una sala grande o pequeña. eh, la característica fundamental es que tiene que ser un espacio cerrado, ¿no? Protegido de la intemperie y del sol. Y, y tenemos finalmente las piscinas. Ahora, ¿por qué es importante esta subdivisión? Porque en base a esta subdivisión de espacios deportivos convencionales es que en los siguientes capítulos o en el siguiente capítulo vamos a basar la planificación, dado que, digamos, son los espacios o el tipo de espacios deportivos con el que nos vamos a encontrar con mayor frecuencia y es el tipo de espacio que de alguna forma se puede, digamos, plantear en una especie de plan de masificación o difusión a través de un territorio. Entonces, esta clasificación es bastante importante, la vamos a ver en detalle en capítulos posteriores. Ahora, tenemos los espacios deportivos singulares. Básicamente los espacios deportivos singulares se refiere a aquellos que tienen características que son muy específicas y al mismo tiempo no existen parámetros específicos para su diseño. Entonces, es infraestructura que suele ser bastante especializada,
en donde a falta de parámetros fijos, lo que se establece en las normativas de las distintas federaciones que los regentan son criterios de diseño. Entonces, como ejemplo, tenemos este muro de escalada en la modalidad Pulda. Este es el ejemplo, si no me equivoco, de la Villa Deportiva del Callao, en Lima. Bueno, en el Callao, perdón, en Perú. Eh, entonces, este tipo de espacios deportivos, repito, no suele tener criterios de, perdón, parámetros fijos, como sucede, por ejemplo, en un campo de tenis, que siempre va a tener, digamos, en ciertas modalidades o niveles va a tener las mismas características en cualquier sitio, respecto a sus dimensiones, por ejemplo. Y, sin embargo, también existen algunas opciones, ¿no? En cuanto a superficies. Pero en el caso, por ejemplo, de este muro de escalada, los parámetros no existen. No vas a encontrar un manual que te diga, digamos, un muro de escalada tiene que ser necesariamente así. No existen distintas alternativas y básicamente lo que se respetan son criterios. Otro ejemplo, por ejemplo, es una pista de skateboarding. Este es el ejemplo, por ejemplo, del skatepark de San Borja, donde también, o sea, casi nunca te vas a encontrar con un skatepark similar a otro. Lo mismo sucede con los velódromos, circuitos de BMX, los campos de golf, ¿no? Lo que priman son los criterios de diseño y difícilmente existen parámetros fijos de diseño. Entonces, al ser bastante especializadas estas infraestructuras, como he dicho en anteriores capítulos, es fundamental en estos casos sobre todo contar con la asesoría de especialistas y no necesariamente las personas vinculadas a la gestión de las organizaciones o los deportistas mismos son especialistas. Los especialistas suelen ser gente vinculada al entrenamiento o tal vez gente que tiene mucha experiencia específica en estas disciplinas deportivas respecto a infraestructura, eh, que nos pueden asesorar en este tipo de instalaciones. Ahora, pasamos a lo que son los espacios deportivos simbólicos. Los espacios deportivos simbólicos son aquellos que no han sido creados con fines deportivos. Por ejemplo, en la foto se puede ver a alguien practicando skateboarding en un parque, en la baranda de un parque, que obviamente esa baranda no ha sido creada para que se practique este deporte, sin embargo se presta para su uso y podría tener adaptaciones efímeras o temporales, ¿no? Ya sea en espacios naturales o en espacios urbanos. Entonces, lo que tenemos que tener claro para este tipo de espacios es que no suelen tener adecuaciones, ¿no? Y si es que las tienen, son temporales, ¿no? Como también sucede, por ejemplo, aquí vamos a ver varios ejemplos, en los alrededores del Pentagonito en San Borja, aquí en Lima, tenemos que todas las pistas alrededor del Pentagonito, para los que no lo conocen, es una instalación del Estado que pertenece al ejército, si no me equivoco, una gran extensión de verde, muy posiblemente superando las 20 hectáreas, en las cuales los fines de semana se suelen cerrar la circulación o restringir la circulación vehicular y todos los alrededores de esta zona se usa para la práctica de muchos deportes, ¿no? Entre ellos el ciclismo, el footing, aeróbicos, hay de todo tipo, ¿no? Patinaje, tenis, mini golf, creo que también usan, o sea, múltiples deportes alrededor de estas instalaciones. En algunos casos se han hecho adecuaciones menores, pero a veces muy sencillas también temporales, y en algunos casos no, ¿no? La gente se adecua eh, digamos, a las características de estos espacios. Entonces, para este tipo de espacios deportivos simbólicos tenemos que tener claro que normalmente no tienen ningún tipo de adaptación y se puede usar tanto para deportes como para ejercicios o actividad física, ¿no? Acá es el mismo ejemplo en el malecón de Miraflores, por ejemplo, que es un lugar que la gente reconoce como un lugar de práctica de ejercicios, actividad física y deporte. Entonces tampoco, por ejemplo, para lo que es el trote, no tiene ningún tipo de adaptación, ¿no? La gente suele hacer un circuito a través de la vereda por todo el malecón. Este es el caso, por ejemplo, quería poner un ejemplo similar al ejemplo que había puesto anteriormente del muro de escalada. En este caso de espacio simbólico, este es un muro que hay en un espacio público en Madrid, el barrio del Pilar se le llama, y que es muy conocido en esa ciudad para la práctica de la escalada, con tan solo la instalación tal como existe, ¿no? Digamos que se presta para que algunas personas practiquen la escalada sin ningún tipo de intervención. Entonces, creo que con eso queda claro cuáles son los espacios deportivos simbólicos. Y ahora quería usar el mismo ejemplo de la escalada para mostrar lo que son los espacios deportivos no convencionales. Los espacios deportivos no convencionales son espacios que han sido creados con otros fines no deportivos. Esto, por ejemplo, es un muro de posiblemente un aterrazamiento que tiene este parque de la Memoria en Zaragoza, en España. Un aterrazamiento que seguramente inicialmente se había planteado como jardinera, que terminó siendo un espacio residual y que ha sido aprovechado a través de una intervención permanente, como pueden ver aquí, para la práctica de escalada. Entonces, es muy parecido a lo que es los espacios simbólicos, sin embargo, sí tienen una adaptación o una instalación adicional permanente que le permite este uso deportivo. Lo mismo sucede en el mismo ejemplo que vi
del malecón de Miraflores para el tema del ciclismo, ¿no? Entonces, la vereda se ha adecuado, se ha trazado una ciclovía a través de todo el malecón para fomentar este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, normalmente también aquí tenemos que tener presente que los espacios simbólicos, una vez que son, digamos, reconocidos, muchas veces suelen tener de manera posterior intervenciones adicionales que lo convierten ya en espacios deportivos no convencionales, ¿no? Para fomentar su uso de manera más intensiva en ciertas prácticas deportivas o de ejercicio. Entonces, con esto, eh, teniendo claro esta definición, esta clasificación de los espacios deportivos por sus características, podemos pasar ya al siguiente ítem. Ya con esto cerramos lo que es conceptos básicos para este curso de planificación y diseño de infraestructura deportiva. En capítulos posteriores vamos ya a tratar lo que es la planificación. Y nuevamente recuerdo, ¿no? Esta subdivisión de los espacios deportivos convencionales es bastante importante, ya que los espacios deportivos convencionales son los que de alguna forma se prestan por ser justamente espacios convencionales que pueden ser repetidos en diversas oportunidades o locaciones, eh, son los que permiten efectuar una planificación de estos espacios en determinada circunscripción, ¿no? Entonces, con esto terminamos, como les mencioné, el capítulo de conceptos básicos y nos vemos en el siguiente capítulo.